Vamos a entrar en temas de Latinoamérica, Sí. de política de Latinoamérica. La administración de Biden acaba de anunciar, bueno, están planificando ahora flexibilizar las sanciones del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, igual como se acaba de anunciar Sí. que van a hacer con Cuba, algo que prometió el presidente Biden durante su campaña, aparentemente por petición del mismo Juan Guaidó en el caso de Venezuela, que suavicen. Cuba lleva más de 60 años bajo una dictadura. Han pasado 13 presidencias estadounidenses, entrado a la Casa Blanca, han salido de la Casa Blanca, todas estas pólizas, restricciones, embargo, y el sistema sigue ahí. En tu opinión, ¿qué es lo correcto para ayudar verdaderamente a los pueblos de Cuba, los pueblos oprimidos de Cuba, Venezuela, Nicaragua? Yo creo que si Estados Unidos hubiera realmente querido restaurar la democracia en esos países, hubiese podido hacerlo. Yo creo que en verdad no ha habido la voluntad geopolítica de hacerlo. Estados Unidos, ustedes me van a decir que Estados Unidos, que encontró a Osama Bin Laden, no pudo encontrar a Fidel Castro. Pero por favor, lo que pasa es que quizás a Estados Unidos les resulta funcional tener un régimen comunista en su patio trasero. Yo creo que ahí debe haber una serie de intereses que nosotros no conocemos, pero sí podríamos especular. Lo mismo con el caso del régimen chavista. Es decir, el régimen chavista no va a haber ninguna salida democrática. Eso no existe. ¿No crees? No creo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo cambia? Eso cambia por la fuerza. Porque esto es muy simple. Los dictadores, que no solamente uno, son varios, saben que de ahí salen o muertos o presos. Pero no van a salir en libertad, no van a recuperar una vida como la que tienen hoy de lujos, placeres y dinero. Ni se pueden dar el lujo de permitir un cambio porque tienen sus manos manchadas de sangre. Exacto. Y saben que lo que viene después es... Y por eso mismo ellos han comprado a todas las Fuerzas Armadas, las han mezclado con el narcotráfico, han puesto cientos de miles de generales, porque hoy es el ejército con más generales, justamente para mancharlos y tenerlos ahí arriba en el escalafón. Y evidentemente eso no va a ceder de una forma política, sino armada. Eso me lleva a Colombia. Este fin de semana en Colombia son las elecciones presidenciales. Sabemos la cuestión de Petro. Es un insulto a la inteligencia pensar de que una persona, o sea, de que la FARC fue a Cuba a negociar paz. No. Y que entonces que no vamos a... Ustedes son inmunes, no se le pueden imponer cargos criminales, ahora no, olvídate de las bombas, los secuestros y toda la violencia y el narcotráfico y demás y torturas de tantos colombianos. Y ahora son legítimamente miembros de la FARC corriendo para presidencia de Colombia. Eso hay que escribirlo regionalmente, eso hay que pensarlo así. Mirá, tenemos una primera ola del socialismo del siglo XXI que empieza a funcionar desde el año 1990 con la creación del Foro de Sao Paulo. De ese foro van a salir muchos presidentes: Chávez Maduro, Dilma Rousseff, Lula da Silva en Brasil, va a surgir Néstor Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega se va a recostar sobre el foro también desde Nicaragua, va a salir Lugo en Paraguay, en Uruguay tenemos a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez, en fin, todo esto va a generar una ola muy importante de socialismo en la región. Van a haber 4 países que van a quedar salvados de esa primera oleada, que son México, Colombia, Chile y Perú. Vos fíjate las 3 elecciones que hemos tenido ya este año, tenemos un asunto muy grave, que es que, digamos, México desde el año 2018 ya tiene a un izquierdista que es López Obrador. Tenemos este año la victoria de Pedro Castillo, vinculado a Sendero Luminoso, ya que hablamos de guerrillas, a Sendero Luminoso, y en Perú, que ganó la segunda vuelta, y tenemos en Chile el caso de Boric, que ganó la segunda vuelta, ¿sí? Comunista, o sea, vinculado con el Partido Comunista, en este caso, que está gobernando junto con él. Y ahora tenemos lo de Colombia. En todos estos casos se ha planteado esos triunfos electorales como la diferencia entre la continuidad y el cambio. ¿Qué es Petro en Colombia? ¿Cómo podemos definirlo con una sola palabra? Con la palabra cambio. Y nuestros pueblos se hipnotizan frente a la palabra cambio. Ahora, esto es muy tonto, es muy idiota, para volver al punto anterior, es muy idiota porque el cambio puede ser bueno o puede ser malo. El cambio como tal es simplemente el paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. La enfermedad es un cambio respecto de la salud y la muerte es un cambio respecto de la vida. Entonces, el punto es, sí, Petro es un cambio. ¿Qué cambio? ¿Cuál es el contenido de ese cambio? Yo creo que Petro tiene muchas chances de ser
el Chávez de la segunda ola del socialismo del siglo XXI, que es la que estamos viviendo hoy. Peligroso. Muy peligroso, porque esta gente lo que hace es subirse por una escalera llamada democracia representativa, y cuando una vez que sube allí, ¿qué hace? Tira la escalera para que ya nadie más pueda subir. Esto es lo que pasó en Venezuela, esto es lo que pasó, fíjate vos, me olvidé un nombre, Evo Morales en Bolivia. Él está gobernando Bolivia desde el año 2005, incluso con fraudes incluidos y con el pisoteo de su propia constitución en el año 2019. Tenemos el caso de los Kirchner. Los Kirchner han tenido en Argentina el gobierno más largo de la historia argentina, 12 años el matrimonio Kirchner gobernando la Argentina y ahora volvieron 4 años más, volvió ella como vicepresidente. Tenemos el caso de Lula en Brasil, que está en carrera presidencial porque lo largaron del Poder Judicial y parece de que hay chances de que él pueda ganar también en Brasil, que también hay elecciones este año. Entonces es factible que hacia fin de año vos veas el mapa de América Latina totalmente rojo, no en un sentido republicano, sino socialista, y que veas que los únicos países que siguen azules en un sentido demócrata liberal son Uruguay, Ecuador y Guatemala y Paraguay. ¿Qué le dirías al colombiano que está escuchando en estos momentos que está al punto de votar? Que Petro no puede ganar en la primera vuelta. He estado revisando las encuestas que salieron hoy de la CNC. Petro, según las encuestas que son confiables porque le pegaron muy bien en las consultas, se las pegaron bien, a eso hay que decirlo, hoy está midiendo 38,8 puntos. En Colombia vos para ganar en la primera vuelta necesitas 50 más 1. O sea, está lejos, faltan 12 puntos todavía. Es muy probable que a menos que haga un fraude descomunal, cosa que no creo, puede hacer fraude de 12 puntos, es demasiado. El fraude se hace por 1 punto, 2 puntos, no 12 puntos. Va a haber una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta va a llegar Fico Gutiérrez contra Petro. Está muy difícil. Ahora, la primera vuelta yo recomiendo, miren, voten por a quien a ustedes les guste. Es decir, no hay ninguna obligación real de, si estás en contra de Petro, tener que ir sí o sí por Fico. Si te gusta alguien más de derechas, está la figura de Enrique Gómez o está la de John Milton Rodríguez. Podés votar de forma expresiva, dirían las ciencias políticas. O sea, votar expresivamente significa voto por el que me gusta. Y en la segunda vuelta podés votar estratégicamente para que no gane otro. Quizá Fico no me gusta, pero es el mal menor frente a un Petro que sube y me tira la escalera. Entonces, mi recomendación es, oigan, está mucho en juego en Colombia. Se está jugando no un gobierno, sino que se está jugando la continuidad del sistema democrático. Ya sabemos cuál es la estirpe de este señor, sabemos cuál es el proyecto político y basta con mirar a los países que han seguido ese proyecto político para saber lo que puede venir en ese país también.